tardes a todos, gracias por acompañarnos. Tenemos el honor y el gusto de hoy día poder conversar con Leslie Pierre Díaz-Canseco, un destacado líder empresarial, eh, graduado, exalumno destacado de la Universidad Católica, graduado de la Facultad de Economía y con estudios de posgrado en Economía también en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado en diferentes puestos de liderazgo y aún se mantiene como director de empresas en varias compañías. Ha sido viceministro de Comercio Exterior entre 1983 y 1984 y tal vez su posición más destacada ha sido y ser responsable del extraordinario desarrollo y éxito de Alicor por los últimos 20 años. Así es que para nosotros nuevamente es un honor y un gusto el que Leslie nos brinde parte de su restringida agenda para poder compartir con nosotros su más reciente publicación, Alicor 1991 al 2011, un equipo, un sueño. ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien, muchas gracias, Percy. Un placer y honor estar compartiendo esta tarde contigo, pues, y conversar acerca del libro y de lo que querramos, ¿no?, en esta tarde. Perfecto, te agradezco mucho. Eh, yo he tenido la oportunidad de leer más de 2 veces el libro y cada vez que lo leo aprendo algo, me informo algo, y lo más interesante es que creo que sin haberlo previsto, eh, el relato del crecimiento y de la historia y desarrollo de Licor, hoy contextualmente, pero como que en retrovisor, termina siendo totalmente útil para lo que podría ser los retos del empresariado en el cercano próximo, ¿no? De cara a las elecciones. O sea que este, muy simpática la lectura, también la manera en que lo has redactado y abordado. Sin embargo, me parece que por un componente de humildad has dado y seguramente reconocido la labor del equipo, pero se ha tratado de ocultar el rol de líder, ¿no? Y entonces quisiera un poquito conversar de eso. Lo primero que me llamó la atención cuando revisaba tu libro es que tú, al igual que yo, nos formamos como economistas y hemos terminado en la gestión. Y entonces, probablemente, los economistas con una formación más macro, a priori, no son los que son considerados como candidatos, pues, para gerenciar empresas. Un poco en ese sentido, ¿cómo te sentiste cuando dejando el ministerio pasabas al mundo privado, al mundo corporativo? ¿Y qué retos crees que has enfrentado como persona? Porque en el libro se evidencia que has tenido un proceso de aprendizaje, como todos, ¿no? Con cada empresa, con cada negocio, con cada sector aprendemos algo. Pero en este caso no fuimos formados como administradores, ¿no es cierto? No como marqueteros tampoco, sino como economistas. Y en el camino lo hemos ido que ir aprendiendo. Esa es una de mis primeras preguntas. ¿Cómo lo has vivido? A ver, ¿Qué aprendizajes puedes compartir con nosotros sobre ello? sí, es interesante que me hagas esa pregunta para iniciar, en verdad, porque poca gente, a menos que seas un economista formado, sobre todo formado en la Universidad Católica, puedes entender lo difícil que puede significar esa formación con el mundo corporativo y el mundo empresarial. La economía es una ciencia social, o sea que estuve formado dentro de ese concepto, como lo puede ser la antropología, la sociología, etcétera, ¿no? Hay esa formación que es muy importante, de hecho, sea de paso en mi formación como ser humano, en verdad. Nunca imaginé trabajar en el sector privado, o sea, cuando yo termino la Universidad Católica y mi sueño era probablemente en ese momento, pues no sé si entrar a la Universidad Católica a hacer investigación o ser contratado en el Ministerio de Economía o trabajar en el Banco Central. Esos eran los sueños básicamente de cualquier economista que fuera formado, digamos, con esa eh, eh, rigurosidad de lo que significa una carrera social. Lo cierto es que la vida no me lleva por ese campo por cosas del destino. O sea, a mí me tocó vivir la época del gobierno militar, o sea, parte del gobierno en el año que empieza en el año 68 me agarra a mí como estudiante universitario, ¿no? Y bueno, trabajé en el Banco Central de Reserva mientras estuve formándome en la Católica y de pronto me fui quedando, entré como un auxiliar a hacer prácticas y me fui quedando en el tiempo, ¿no?
Y cuando salgo y dejo, digamos, el banco y ya me recibo, digamos, de economista, el Perú no ofrecía muchas posibilidades sino trabajar en empresas del sector público, porque todo era propiedad estatal, o sea, no había otra forma y así entro a trabajar. am, en ese momento vendría a ser Minero Perú. Ujú. Y ahí me formo. Antes había estado sumando y restando en el Banco Central de Reserva con una calculadora chiquita haciendo trabajo de auxiliar y después en Minero Perú también recién egresado, no tenía realmente un trabajo importante. Mis pares o quienes estaban ahí eran mayores que yo y eran mis jefes, etcétera. ¿No? Nos hicimos muy amigos con la vida, pero en ese momento fue así. Y decido irme a estudiar, mira, y me voy a estudiar justamente a dónde, me voy a estudiar a Chile en el año 1973, en el año del gobierno de Allende, y ¿a estudiar qué? A estudiar planificación, economía, planificación y evaluación de proyectos, desde el punto de vista público Claro. de información. Nada que ver con lo que viene después, ¿no? Cuando regreso de Chile, empiezo a trabajar haciendo evaluación de proyectos, y una cosa y la otra me lleva a la actividad privada. Y es ahí donde entro primero a trabajar a ADEX, que era ya un gremio, y del gremio paso a una empresa que es Gloria, que era dueña, una empresa americana, y me voy formando, digamos, en el campo del marketing, viendo algunos temas que ya estaban tratando de impulsar en esa época en esa empresa. Y así empieza mi vida, o sea, sin querer queriendo, termino en el sector privado, gerenciando lo que hoy día se conoce como Deprodeca, que es una empresa distribuidora importante, lo cual me lleva pues al mundo comercial, de distribución y un poco del marketing, pero de formación. ¿Qué edad tenías cuando dejaste el ministerio? Muy En la joven, posición. porque, a ver, yo me voy a Chile y me caso cuando tenía 22 años. Regreso, mi hijo mayor nace ahí. Y cuando entro al ministerio, debo haber tenido alrededor de... Pero antes de entrar al ministerio, parte de la actividad pública la hago en lo que fue el FOPEX, pero el Fondo de Promoción de Exportaciones, que era una empresa pública, pero con una estructura privada. Privada. A mí me encargan ese trabajo en el segundo gobierno del presidente Belaúnde al inicio, ¿no? Y estoy ahí y se forma digamos, la empresa. Yo no tenía ni 30 años, tendría 28, no Ok. recuerdo, muy, muy joven. Calculaba eso. Y de Y ministro y de viceministro debo haber estado a los 31, no más. pregunta Pero que te ojo, voy a no estoy hacer. formado, no estuve formado nunca, entré a una universidad, no sé, una formación académica de administración de empresas o corporativa, etcétera. No fue hecho al Exactamente. andar. Así es, Ese es a el eso tema. iba. Entonces, si quieres la pregunta, porque a veces los académicos, cuando buscamos tratar de enseñar de manera estructurada el management que tú has aprendido en la cancha, pues en la práctica y con mucho éxito, nos preguntamos si el líder nace o se hace. Entonces, un poquito la consulta que te quiero hacer es, ¿qué crees que vio Dionisio Romero Seminario en esa entrevista que tú señalas inicial en el Club Nacional cuando te entrevistó para después ofrecerte inicialmente, ¿no? La dirección de una de las empresas. Entonces, en el contexto, como bien dices tú, no tenías una formación empresarial, eras bastante joven, ¿no es cierto? Y tal vez te pregunto dos en una, ¿no? O sea, ¿qué crees que vio Dionisio Romero en ti y qué es lo que tú verías hoy si estuvieras en la posición de reclutar a un nuevo gerente general para una corporación importante? ¿Contratarías a un economista? ¿Qué cosa es lo que buscarías? ¿Cómo olfatearías el talento potencial de ese candidato que se junta contigo? Es bien difícil responder eso, Percy, ¿no? Porque, claro, yo hoy me conozco, o sea, sé cuáles son las fortalezas y debilidades que puedo tener, pero cuando tenía esa edad no era consciente, ¿no? O sea, realmente Ujú. tenía una oportunidad al frente, para mí una conversación con un personaje como Dionisio en el Club Nacional, y quien me lleva ahí más bien es Arturo Goodman, que es el que me conoce en el curso del PAD, porque ese fue Ujú. el único curso que llevé de corte Empresarial. empresarial, fue la segunda promoción del PAD, que dicho sea de paso era el más joven de ese grupo, porque Arturo
me lleva 10 años de edad y eran casi todos de esa edad, eran los gerentes referentes de esa época. A mí de Gloria me mandaron por algún motivo a ese curso y ahí estuve compartiendo, digamos, ese espacio. ¿Qué vio Dionisio en mí? La verdad es que no podría decirte, me imagino que vería un joven que estaba bien enfocado, que tenía cierta seguridad en sí mismo, que, me inspiró confianza. Dionisio tenía, y siempre ha tenido, digamos, digamos, habilidad de poder entender a las personas en alguna forma, ¿no? Y obviamente cuando ingreso a trabajar al grupo no entro a trabajar de frente a una posición como en el licor, sino que soy probado en una empresas bien chiquitas, ¿no? Así es. Y ahí estoy varios años trabajando con empresas bien complicadas, para mí distintas una de otra. Este, una empresa que era una empresa de engorde ganado, una empresa que era la otra era una concretera, una empresa de concreto, de premezcla de concreto, imagínate, o sea, nada que ver, y la otra era una empresa de transporte, de todo tipo de carga general, ¿no? Eran tres empresitas chicas que estaban ahí, eran parte del grupo, después se venderían. Pero eso fue lo que me tocó y de ahí viene ya la historia de la relación con ellos, siempre como un gerente profesional. Mi vinculación con la familia siempre ha sido así, ¿no? No todas las personas tienen las mismas competencias, no todas las personas tienen capacidad para ser líderes y eso no es malo, pero hay que entender quiénes sí la tienen porque el ser líder requiere de ciertas habilidades y ciertas competencias y creo ¿Cuáles dirías yo, tú que son esas competencias mínimas que que... son competencias no necesariamente, yo te diría que la capacidad de empatía con las personas es bien importante, la capacidad de poder entender a las personas independientemente de la profesión y del proyecto que se esté trabajando. Esa parte es muy importante. No todas las personas son iguales, no todas las personas, por más habilidades y competencias que tengan, en un equipo pueden trabajar en forma armoniosa, porque no es fácil. El ser humano hay veces que ocurre con total y absoluta transparencia, pero en la mayoría de los casos hay siempre problemas que son individuales, personales, deficiencias, y no esas deficiencias que porque yo he conocido muchos gerentes en la vida que creen que lo más fácil, lo más sencillo para resolver un problema de alguien en el equipo es simplemente despedirle y reemplazarla por alguien más. Cuando quizás lo más importante es dedicarle un poco de atención, darle un poco de coaching, ver cuáles son las debilidades que puede tener y en función de eso construir, ¿no? Y Eso hace que esa, esa parte es perfecto. bien importante, Y creo esa yo. competencia clave que tú me estás contando ahorita, eh, yo pensaría que no la recibiste en tu educación formal, No, tú o la naces con eso, adquiriste en ¿no? el propio grupo o venía en tu ADN. Yo pienso que uno nace con eso, Ok. ¿no? Yo creo que uno nace con eso, hay personas que hacen un esfuerzo grande y que logran también ir adquiriendo algunas, pero es más fácil cuando es natural el tema, ¿no? No es que sea, digamos, ni pensado, ni es simplemente visto ahora a la edad que tengo y en retrospectiva de lo que ocurrió y de los casos que enfrenté, digamos, en el equipo, ¿no? Porque yo tengo mucho respeto por la gente que trabajó conmigo en los diferentes momentos y el libro refleja justamente eso Ujú. porque el libro busca, a diferencia de lo que mucha gente piensa, y a mí me aborda mucha gente por el tema de lo que significa Alicorp, y lo identifican plenamente conmigo, y porque me tocó esos 20 años de transformación. Pero lo cierto es que las personas que trabajaron ahí fueron sumamente valiosas. Cada una era un líder, un gerente, un CEO en su campo, etcétera. Y después cuando me puse a pensar exactamente en los diferentes momentos, uno te das cuenta de que efectivamente son esas personas las que logran desarrollar como parte de un equipo, obviamente, liderado por mí, sí, estuve ahí, pero fue gracias al valor y digamos, al compromiso de esas personas. Y el libro busca eso, el libro busca decir, oye, esto no es trabajo de una persona, es trabajo de varios. ¿Y por qué es importante el libro en ese sentido? Porque enseña que el trabajo en equipo
es importante, ¿no? El momento en que se inicia esta aventura, que es el año 91, el Perú tenía, digamos, un contexto sumamente complicado, ¿no? Sumamente difícil. Nosotros lo hemos vivido. Por eso es el libro, ¿no? De acuerdo. Parte de lo que tú bien señalas también lo has recordado ahorita, el éxito de la empresa, además de tu mérito personal, es el apoyo y el mérito del equipo. Y además utilizas un adjetivo que por ahí lo voy a encontrar ahorita en mis citas, en que más o menos dices que encuentras un equipo excepcional que pocas veces has visto en tu carrera profesional. Entonces, al punto al que yo voy es que, de alguna manera, bueno, yo no creo que haya sido ni arbitraria ni del azar, ¿no es cierto? En que ese equipo lo acabaste de juntar, digamos, ¿no es cierto? Y lo acompañaste en su proceso de crecimiento. El tema Alicorp nace, o sea, cuando entro yo en el año 91, Alicorp era una empresa del Grupo Romero, 100% familia, ¿ya? Ujú. Hasta esa es la empresa que se convierte en Alicorp en el tiempo, o sea que ese es el inicio de los 20 años. Ahí el grupo era piurano, provinciano, familia, amigos, porque ese era el esquema de antes. O De sea, acuerdo. no había necesariamente la formación profesional necesaria, porque los grupos familiares construidos así normalmente se forman alrededor del entorno de la confianza. Por eso entra la familia, los amigos, Ujú. los primos. Eso había mucho, no necesariamente la mejor performance profesional. Alicor crece, y después podemos hablar si quieres en los detalles, pero se adquiere la Fabril, esta empresa adquiere la Fabril, Ujú. y con la Fabril entra un grupo de gente, ¿no es cierto?, de muy alto nivel profesional, porque la Fabril era una empresa que era el doble que la Alicorp original, ¿no es cierto? Y ahí entra un grupo Una de, cantera de talento, de de, recursos de- de humanos. extra- de extra- de extraordinario valor, ¿no? Perfecto. Y después viene el tema con Nicolini, y en Nicolini también encontramos gente que va incorporando. Lo que ocurre con Alicor, más bien incluso desde el punto de vista cultural, que es un tema que también lo podemos conversar si es que quiere, es que es un blend, es una mezcla, ¿no es cierto?, de personas, de formaciones y de culturas totalmente distintas que se van juntando y se van formando en una sola, ¿no? La Claro. gente va entrando y se va, y Guillermo Paredes viene con otro grupo de gente que viene de Procter, que esa es una historia también muy linda en el proceso, ¿no? En la primera página del libro, en el prólogo o dedicatoria que hace Dionisio Romero al libro, dice dos cosas que te quiero preguntar. Una primera es que dice lo siguiente: Leslie tiene una manera de dirigir, de gerenciar, muy similar a la que creo tener yo. ¿Cuál crees tú que es esa manera de dirigir y gerenciar de Leslie Pierce? Con Dionisio había un tema, digamos, de empatía muy, muy particular. Es como que ambos nos entendíamos sin necesariamente hablar, muy fácilmente. Es decir, los temas de objetivos de mediano y largo plazo no necesariamente tenían que estar escritos. Estábamos entendiendo más o menos el mundo similar. No teníamos la misma formación profesional, por lo tanto, ni tampoco teníamos la misma experiencia Ujú. laboral, o sea que ahí, de hecho, no somos iguales, pero yo creo que la referencia que hace él es una referencia más de las competencias que vienen a ser competencias soft o eh, digamos, de darse cuenta de una serie de aspectos de las empresas y de los planes, ¿no? Él destaca dos o tres puntos que yo sí los asociaría con tu formación de economista, que es poner objetivos y definir las estrategias, punto Sí, uno. Y el segundo, que es un poquito lo que hemos estado conversando antes, elegir y estimular a los gestores que van a ayudarte a la implementación de la estrategia. sí. Que es un poco lo Y que tú dices, eso, olfato, ¿no? eso es verdad, porque si uno mira las empresas de los Romero y cuando estaba de inicio, siempre, y esa es una política de los Romero, tuvieron gerencias profesionales, ¿no? Entonces, en verdad, las personas que construyen las empresas, distintas empresas de grupos, son gente que viene fuera de la familia, ¿no? Son profesionales, son escogidas y seleccionadas con mucho cuidado. Y eso es lo que efectivamente. Ahora, los objetivos
las visiones que se tenían en esa época, como tú podrás entender, no eran pues objetivos que estaban escritos en blanco y negro, ni existía una visión de mediano y largo plazo de las empresas, porque ese esquema no lo había. Hoy día lo hay en casi toda empresa que que se estima como empresa. Pero en esa época, sin embargo, había una percepción de querer estar más allá, o sea, ese objetivo. Sí, teníamos muchas cosas que eran similares y otras propias, ¿no? Yo actuaba con mucha independencia siempre, y siempre me sentí respaldado, también con mucha responsabilidad, obviamente, igual, ¿no? Perfecto. Un segundo punto con el que él finaliza su prólogo es el siguiente, ¿no? Dice que no volvería, que después de leer el libro y recordar todo lo que significó, no volvería a intentar la fusión con la No, no, fusión, ¿no? De la Fabril el con proyecto. CIPSA, Sí, ¿no es sí. cierto? ¿Y Este, por qué lo dice, Percy? Es bien. exacto, porque en el libro, si bien tú describes el problema de la cultura, está tan bien escrito y tan ameno que no se trasluce eh, toda la dificultad que me imagino del factor humano, pues, ¿no? De las rivalidades y no comprensiones. Está en el libro, en verdad. Primero, vamos a ponerlo en contexto, ¿ya? Eh, y es bien importante porque cuando uno estudia en la universidad y ustedes seguramente en Centrum permanentemente deben referirse a Porter, Sí, claro, obviamente, porque tiene que ser. Y las cinco fuerzas de Porter son un clásico y que tienen que estar de todas maneras entendidas por en el los alumnos. análisis. Ahora bien, si uno analiza al licor de esa época a través de las cinco fuerzas de Porter, al licor no cumple ni una. O sea, no Me, tenía absolutamente ninguna de las cinco. O me sea, permites una anécdota. Cuando hemos revisado y estudiado, que tal vez lo has revisado tú también en el PAT, bueno, no sé si en ese momento, pero el caso del grupo Añaños, yo decía en clase lo mismo, que si le aplico el análisis de las cinco de fuerzas al grupo Añaños antes de su lanzamiento, como tú me dices, no cumplía ninguna. ninguna, O sea, ninguna. te hubieras dicho, Es no, decir, cierro el caño, cierro la bodega. sí, exactamente. Obviamente yo cuando entro no hago ese análisis. Yo te hago el análisis hoy día ya en retrospectiva, después de lo que he vivido, Claro, claro. pero con total y absoluta transparencia, porque Transparencia. he vivido Gracias. todos los problemas, no tenía ni una. O sea que si un inversionista de fuera viniera a ver dónde invierte y hace el análisis que debe hacer correctamente, no invierte $1 en esa empresa. De acuerdo. No lo invierte y mucha gente que probablemente cuando viene la compra de la Fabril, que fue una compra relativamente grande, y grande, y grande para la familia, pues Percy, ese es el problema, porque en esa época se compra la Fabril en $209 millones y los Romero no tenían esa plata. La familia no tenía esa plata, la familia saca todo lo que pone, y luego el resto es deuda, que se contrae. Entonces, claro, en ese contexto, en el año 91, en ese proceso, Dionisio, ¿qué es lo que ve los siguientes 10 años? Dionisio ve los siguientes 10 años de pérdidas consecutivas. El libro lo dice, Sí, 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 sí. Te dice, iba a ¿no? hacer la pregunta. 9 años consecutivos y en el noveno perdieron 20 millones. Sí, O sea, claro. justo te iba a decir yo, ¿Tú te imaginas oye, 20 millones en el año 99 y dólares además abajo? un directorio convencional, por decir algo, no te va a aguantar Bueno, 9 o 10 años de pérdida, salvo que seas de bueno, minería, a ese menos es, que tengas visión de futuro, ¿no? ese es parte del tema que es importante, ¿no? Porque obviamente el directorio de esa época ya no era un directorio familiar, era un directorio de una empresa que se había convertido en una empresa pública y habían otros accionistas, de gente de fuera, internacionales, de las AFPs, etcétera. Y claro, uno dice, bueno, el directorio va viendo las pérdidas permanentes, pero lo que sí hubo en todo momento es la claridad de una visión que sí no se quebró en ningún momento, y eso fue muy importante, esa es otra enseñanza grande, ¿no? Eh, y las pérdidas también, es cierto, fueron consecuencia del proceso de crecimiento estratégico que estaba muy bien sustentado y que tenía todo el sentido del mundo, pero cada
adquisición, cada decisión de crecimiento inorgánico que se dio, venía con una serie de ineficiencias de lo que se adquiría, con más gente, más problemas, más deuda. Sin embargo, era el camino correcto, porque era la única forma de lograr la transformación de una empresa que además, dicho sea de paso, no nos olvidemos, era monoproductora. Monoproductora en un país totalmente protegido que se abre de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, con materias primas que eran escasas, de que no se controlaba nada, con una competencia total y absolutamente agresiva del exterior, ¿no es cierto?, y ninguna ventaja competitiva importante como empresa. Entonces, esa ruta de crecimiento que se da era importante y se hizo de la mejor forma posible. Muchas de las empresas que yo veía, de las grandes fusiones y adquisiciones que se dieron en la década de los 90, fracasaban. Y fracasaban porque normalmente las empresas o los CEOs hacían la compra, crecían, se sentían bien y no hacían el trabajo, ¿no es cierto?, de buscar las sinergias, de buscar las eficiencias, de buscar los recortes, los excesos y las duplicidades de gasto, ¿no? Entonces nosotros, claro, fueron 9 años, 10 años en verdad de pérdidas que fueron importantes. Y es por eso que Dionisio, quien lidera la familia, llega a tener en esos 10 años momentos serios de duda, porque el patrimonio entero estaba ahí. Y en esa Exactamente. época el patrimonio de las empresas familiares no venía, digamos, de una fortaleza y una solidez, porque venía justamente de los 5 años del gobierno del señor García, donde habían perdido enormemente el valor patrimonial en general las empresas, ¿no? De acuerdo. En otra parte del Tiene que haber libro, estado asustado. sí, sí, de hecho, mire, en otra parte del libro, que además me parece muy importante que tú lo recalques y te pido un poquito que lo desarrolles, es lo siguiente, ¿no? Además, los economistas solemos afirmar y decir que el capital no tiene patria, pues, ¿no? Y que ante cualquier variación y qué sé yo, lo primero que piensa el que tiene sus recursos, oye, saco mi plata ahorita y además en el contexto de ahora ya debo haberla sacado, estar vendiendo y tal. Sin embargo, me llamó muchísimo la atención la cita que tú contemplas de una afirmación que reseñas que dio el señor Dionisio Romero en estos contextos, no sé si al inicio o ya bastante avanzado el gobierno militar, cuando dice, si nos quitan la agricultura, voltearemos al comercio, a la banca o a la industria. Y eso como que expresa que, ok, tendremos problemas, pero quiero seguir siguiendo invirtiendo en el Perú. Eso no es, digamos, no es un factor que te ayudó porque tenías un directorio y un inversor que veía que el fundamento de su generación de riqueza estaba fundamentalmente apalancado y asentado en Perú. Te cuento porque he tenido oportunidad de conocer personas, por ejemplo, vinculadas al grupo banquero Rossi, donde toda su flota naval ahora está pues en Panamá, en cualquier otro sitio, porque el Estado no le permitió hacer dinero acá y tuvieron que sobrevivir y se llevan todo y ahora está en otro lado. Entonces, eso creo que tiene un mérito. ¿Puedes contarnos un poquito al Mira, respecto? esa es una característica de la familia Romero. O sea, si yo, digamos, es una de las cosas que yo valoro mucho y respeto mucho, además, cuando veo esa actitud que han tenido ellos a través de la vida económica del país. Ellos han pasado por temas de reforma agraria, de la estatización de la banca, de una serie de problemas, y siempre han ido apostando por el Perú en situaciones bien complicadas. O sea, hay inversiones en la CG Selva, donde hay ya sembradas la palma aceitera, que mucha gente, muy poca gente conoce, pero que ha sido inversiones de muy largo aliento y difíciles, ¿no? Más se le vincula, digamos, con temas de banca, pero en lo personal, sin lugar a duda, la apuesta que ellos tenían por el país fue siempre bien importante y fue parte, obviamente, de mantener esa actitud tan rigurosa de continuar invirtiendo, porque hubo varios eventos en los cuales la empresa pudo quebrar. O sea, sin lugar a duda, estuvo muy cerca de quebrar el Licorp en un momento determinado, porque necesitamos levantar un capital de $20 millones, que era absolutamente de, de-
no era muy grande en ese momento y no lo sabía, no hubo. Sin embargo, ellos pusieron como garantía, digamos, las acciones mismas de la empresa suyas para una empresa en la cual ya el accionariado era difundido, o sea, ya no era una empresa 100% familia. Sin embargo, pusieron sus acciones, ¿no? Quiero creer es que tuvieron confianza también en mí, o sea que para mí eso es difícil de entender, porque yo comprendo perfectamente cuando leo lo que Dionisio escribe en el prólogo, porque sé que tienen que haber tenido momentos sumamente complicados, momentos de dudas, etcétera, durante esos primeros 10 años, ¿no? Alicorp fue, digamos, creciendo en el tiempo, nunca fue lo suficientemente grande, o sea, al inicio, o sea, fue simplemente creciendo y fue tomando participaciones de mercado en entornos sumamente competitivos, o sea, el caso más emblemático de Alicorp en ese sentido es el de Alacena, de la mayonesa, donde probablemente hoy día, no sé, podría tener una participación de esa categoría por encima del 90%. O sea, no sé, no sé exactamente en cómo está en ese momento, pero en mi época ya estaba encima del 90%. Sin embargo, es un producto netamente, altamente competitivo, los márgenes son lo correcto, se compite con el producto importado, con el producto, las producciones nacionales, etcétera, ¿no? ¿Y contra quiénes se compite? Se compite o se compitió y se sigue compitiendo con empresas que son transnacionales, de la envergadura de Lever, de la envergadura de Nestlé, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con Procter en detergentes, etcétera. Entonces, el tamaño, hago esa acotación porque nuevamente yo sí creo que la empresa debe tener un tema de comportamiento y de valores y de una visión muy, muy clara en ese sentido, ¿no? No estoy de acuerdo con un monopolio o una posición que tenga un abuso de la posición de dominio del mercado. No creo, y eso creo que debe, y felizmente constitucionalmente acá en el Perú se corrige, y no están prohibidos los monopolios, sí está prohibida el mal uso de las reglas de mercado. En el tema del banco, en esa época yo me imagino que puede haber significado algún riesgo, en ese momento. Sí recuerdo la anécdota, no recuerdo bien el banco en este momento al que hacía referencia, pero sí, yo creo que si lo ves ahora en retrospectiva, de repente hubiera sido interesante comprarlo, ¿no? Ok. Bueno, esto que estás tú comentando, las diversas anécdotas, adquisiciones, hacen evidente una evolución no solo de la empresa, sino del empresariado en general, de lo que yo, parafraseando lo que tú describes, llamo un sistema basado en la producción a un sistema basado en el mercado. ¿Puedes contar un poquito sobre ese proceso de transformación? Ese proceso fue probablemente uno de los más difíciles, y es difícil de entender hoy día por, digamos, justamente lo que hemos hablado del tiempo que ha De- pasado, pero no nos claro, olvidemos que como nosotros veníamos de un modelo económico que era de protección, de sustitución de importaciones, etcétera, el consumidor no tenía un rol, ¿no es cierto? Aquí lo que tú tenías que hacer es tener las máquinas, los procesos, y todo lo que produjeras lo ibas a vender en el mercado porque lo tenías como que cautivo. No había la necesidad de ir innovando en productos ni ser más eficientes en procesos. Eh, el momento que me toca a mí vivir y al equipo es un momento en el que se abre el mercado, ¿no es cierto? Y todo se vuelve competitivo. Entonces, ya no es que estás compitiendo tú con dos empresas que tenían el mismo orígenes tuyos, sino que va a venir producción de fuera, ¿no es cierto? Con aranceles de cero, sin ningún tipo de protección arancelaria, eh, con calidades, con estructuras y estrategias totalmente distintas y novedosas. Alicor tuvo mucha suerte al inicio porque el aceite, que era el producto core de ese momento, no recibió una agresión de parte de la exportación argentina o brasilera, ¿no? Yo cuento ahí en el libro, y esto es verdad, y esto te grafica lo que significaba esa época, que nosotros vendíamos el litro de aceite a $1.50. En Argentina y en Brasil lo vendían a 60 centavos la botella, el mismo litro, el mismo aceite, casi un commodity. Las empresas en Argentina y Brasil hacían plata. En el Perú, todas las empresas que vendíamos a $1.50 perdíamos la camiseta. Y eso fue, o sea, la Fabril perdía, Unilever, que era Pacocha, perdía, nosotros perdíamos, y habían otros pequeños jugadores que también perdían dinero con ese producto, ¿no?
¿Por qué? Porque estaba lleno de ineficiencias y porque no lográbamos entender bien todo este proceso de ser más eficiente. Y transitar hacia la eficiencia no es un tema de cortar gastos fijos, o sea, es un tema de proceso y toma tiempo y es un proceso largo, no se logra de la noche a la mañana. En el caso de un producto como el aceite, que es un commodity, además necesitas las economías de escala. Por eso es que la Ujú. compra de la Fabril, así no se hubiera tenido todo el dinero posible como para comprarlo con comodidad, era una, ne- era una cosa que teníamos que hacer de todas maneras si es que queríamos sobrevivir, asumiendo que lo hiciéramos bien y en forma eficiente, que fue lo que hicimos felizmente. Pero si no lo hubiéramos comprado, hubiéramos quedado las tres empresas compitiendo en ese momento como estábamos, Y hubiéramos quebrado las perdiendo tres. todos. Ok, un proceso paralelo a ese que ustedes han desarrollado, que además me parece más importante que el primero, sin quitarle mérito al primero, que es esta orientación al mercado, pero también, y creo que es el factor del cambio a la rentabilidad que después pudiste generar la compañía, que es pasar de digamos, de una orientación al commodity a lo que yo llamo un specialty o valor agregado. Porque después del 99, en la que crearon las bases de la eficiencia de los procesos con el SAP, comenzaron a darse oportunidades, ¿no? De buscar categorías con mayor rentabilidad, mercados desatendidos, etcétera, ¿no? Este, ¿Cuál dirías tú que pudo haber sido el salto más difícil o más importante? ¿El de producción a mercado o estando en el mercado pasar de commodity a No, specialty? la orientación al mercado fue probablemente una de las etapas más complicadas. Que dicho sea de paso, con la poca experiencia que teníamos, o que tenía yo, digamos, en Gloria, que te comenté al inicio, yo no podía encontrar gente en el Perú que tuviera esa formación marketera y empezar a hacerla in-house dentro de la empresa era muy Demoraba mucho. lento y demoraba mucho. Fue ahí donde felizmente aparece un Guillermo Paredes, ¿no? Y yo, al buscar a esta persona, fuera, a través de los perfiles que me llegan buscando la contratación de una persona en marketing, me llega lo de Guillermo, y Guillermo venía de Procter, y Procter pues para mí era más marketero que Procter, era imposible, ¿no? O sea, Sí, si, correcto. si nosotros teníamos cero de experiencia, Procter tenía cientos de años de experiencia, y esa experiencia acumulada la traía Guillermo Paredes, y Guillermo Paredes entra, y con él se transforma mucho y ayuda mucho en la velocidad de pasar, ¿no es cierto?, de tener una orientación de producción, orientación de mercado. Él es una persona clave en ese proceso de transformación y el equipo que entra con él, que también viene de Procter, ¿no es cierto?, ayudó muchísimo a acelerar ese proceso de aprendizaje y de orientación al mercado. Obviamente, para poder vender un producto en el mercado, no solamente necesitas tener los conceptos, digamos, de conocimiento del consumidor y de diseño y de producto, sino que al mismo tiempo tienes también que poder lograr que el producto ingrese y entre al mercado y que además sea rentable y que sea atractivo para la compañía. Entonces, ahí eh, se explica el por qué pasamos por un sistema de transformación del área de ventas, de distribución. Cambiamos totalmente el esquema, eso fue hecho ya más con asesores externos como McKinsey, hicimos un ejercicio ya de corte estratégico y después ir armando, digamos, este esquema internamente para tener lo que hoy día se conoce como las REX, o los formatos de distribución exclusiva, ¿no? Eh, fue muy importante. Tan importante como la orientación al mercado fue todo el sistema de logística y distribución al mercado, porque logramos, ante una amenaza también de crecimiento del canal moderno, tener el desarrollo, ¿no es cierto?, de un canal tradicional bien atendido, ¿no? Y las eficiencias a través del SAP eran igual, parte de lograr las eficiencias y poder darle la vuelta a esas pérdidas anuales que teníamos todos los años, ¿no? Dentro de estos casos de éxito de nuevos mercados, de nuevas categorías, en el libro se detalla con mucha amplitud el caso extraordinario de Alacena,
pero también se menciona, aunque un poquito más tangencialmente, otro caso extraordinario de Alicor, que fue el de Mi Mascot. Pero sin embargo, a pesar de su éxito, como lo reseñan, y ahí te pregunto si me puedes dar más alcances, porque lo dices muy, muy chiquitito, por razones estratégicas tuvimos que vender, ¿no? Entonces, ¿a qué se debió después de No, yo tanto no, esfuerzo? Mi mascot se vende después que salgo, ¿ah? No se vende conmigo. Ok, ok. Bueno, ¿y por qué crees? Ok, no te correspondió ni Simplemente, tomarlo. ¿Cuál podría haber simplemente, sido la racionalidad, digamos? a ver, yo no participé en ese proceso de decisión y por lo tanto lo único que me queda es respetar la decisión que se tomó en ese momento. Eh, pero sí, es una venta en la cual, en lo personal, yo no necesariamente hubiera estado de acuerdo, creo, en venderla, porque sí creo que era un producto de consumo masivo que calzaba perfectamente dentro de la estructura productiva de la empresa. Pero, ojo, así como mi mascot, hay otro producto que es sumamente, que es quizás tan importante o más importante que la alacena, que es el de detergentes, ¿ah? Ojo. Ah, sí, sí, El sí, el de caso, en el Bolívar. caso, en el caso de detergente, Percy, Am- mira, el caso de mayonesa es lo que llamamos un breakthrough, ¿no? Algo que claro. quiebra, rompe los esquemas y cambia íntegramente el mercado y nada, Creas el crea un mercado mercado totalmente. que no existía. Ujú. Una de las cosas que fue, y lo cuento ahí, pero es una anécdota interesante, que te la comento, es que nosotros estamos preparados para una reacción por parte del Lever agresiva, porque estábamos entrando a pelear con el más Claro, grande, con los líderes. que tenía el 70% del mercado de mayonesa. Y teníamos obviamente una batería de comerciales que habíamos preparado para preveyendo, digamos, algunas respuestas y poder responderlo. Y tenemos la estrategia más o menos bien. Sin embargo, no hubo esa reacción. Y la razón por la que no hubo esa reacción es porque el sistema de información que tenía Lever, estimamos nosotros, siempre creímos que fue así, estaba basado en la cantidad, en las ventas que enviaba todos los meses. Y su tonelaje no Ya, y sus disminuyó, ventas no cambió, se seguía no cambiaron en manteniendo. absoluto. Lo que cambió fue el tamaño del mercado. Claro, Y claro. cuando se dio cuenta después de 3 meses que el tamaño del mercado había cambiado, ya el licor tenía como 35% del mercado, de un mercado que iba simplemente en ascendencia. Nosotros tuvimos que pedir autorización al directorio para ampliar la capacidad de la planta de mayonesa, creo que 4 veces, ¿no? Nunca la ¿No? Y, achuntamos. y además con un producto que era insustituible porque les había tomado mucho tiempo encontrar pues Sí, la combinación para la exacto, palatabilidad nacional, ¿no? exactamente, ¿no? Y entonces, y el otro caso que es así, exactamente otro breakthrough es el caso de detergentes. Porque el caso de detergentes, en verdad, lo que ocurre en el Perú con los detergentes no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo, creo yo. El mercado de detergentes en el mundo es un mercado que siempre está peleado por dos grandes, ¿no? Por Lever y por Procter. Ujú. Y cada uno como que termina siendo líder en los diferentes mercados porque logran capturar y no dejan ya espacios para terceros. En el Perú lo cierto es que Alicor llega a tener más del 60% del mercado de detergentes, ¿no? De nada, de cero. Y Perfecto. eso es un tema también que es importante, ¿no? En una parte del libro donde, si no me equivoco, Mario Rossi, me parece que la reseña señala que en algún momento en el tiempo ustedes tenían en su pipeline 24 proyectos estrella, ¿no? Y deciden un criterio de priorización y se quedan con los tres que son los que me estás contando. Este, pero tú recuerdas de alguna manera cuáles eran los criterios de priorización que los llevaban Había, a había muchos, muchas al inicio, variables. sí, al inicio con el tema de la cena fue un tema más intuitivo. Básicamente estamos nosotros en el negocio de aceite, la mayonesa es un producto que tiene una base oleosa, vamos a tratar, ahí no estaba todavía Guillermo Paredes en escena, Guillermo Paredes entra después cuando ya el proyecto está encaminado y lo que Ujú. hace es simplemente fortalecerlo y darle forma en el lanzamiento. Nosotros ya estudiamos mucho plataformas, o sea, estudiamos las plataformas de crecimiento de diferentes categorías del Perú para los siguientes 10 años. Y íbamos viendo, este es un trabajo de investigación muy acucioso, íbamos viendo cuáles eran los diferentes proyectos que podíamos o categorías a las que podíamos entrar y fuimos escogiendo
porque teníamos metas muy claras, ¿no es cierto?, de lo que queríamos crecer y cómo crecer. Y entonces ya habíamos probado que podíamos tener la capacidad de lanzar productos, de diseñar productos novedosos, de poder competir con los más grandes, e incluso con una fortaleza increíblemente sólida en todo el sistema de distribución, que es una de las fortalezas más grandes que tenía Licor después, contra cualquiera que quisiera venir. O sea, se termina generando incluso una barrera de entrada, digamos, por las eficiencias propias que tenía Alicor ya desarrolladas en el sistema de ventas y de distribución. Y entonces, sí, era un tema, la parte intuitiva ya terminó siendo en todo un análisis de data. Hoy día sería mucho más fácil, pero en esa época era mucho trabajo, ¿no?, de análisis en ese sentido. Hubieron Pregunta, errores ¿no? también, dicho sea de paso. Una vez me preguntaron qué hubiera hecho distinto, que es la pregunta como que neoclásica, ¿no? Y yo le he dicho, ¿sabes qué? Yo creo que volvería a hacer exactamente lo mismo, todo igual. ¿Por qué? Porque al hacer algunas cosas malas, al haber cometido errores y tomar algunas decisiones en lo personal o como equipo, nos hizo aprender. Y eso nos dio, digamos, la sabiduría de corregir y de poder entender que no todo es perfecto. O sea, nosotros habíamos tenido lanzamientos muy buenos, creíamos que sabíamos todo, que podíamos manejar todo, y de pronto cometemos un error que nos cuesta, lo aceptamos, sacamos el producto del mercado, porque eso es la parte más dolorosa cuando uno lanza un producto, saber cuándo retirarse, este, y, y, y luego corregir y que no vuelva a ocurrir. Entonces, la vida es así, o sea, las decisiones y de los errores salen mejores Uno termina decisiones, aprendiendo. ¿no? En una parte del libro, tú señalas y dices, das una frase que además suscribo totalmente, es que las empresas mueren por liquidez. Y bueno, suscribo totalmente lo que dices. Yo tuve oportunidad antes de trabajar en Centrum, ser un directivo del grupo Custer, y el grupo Custer quebró por liquidez. Claro. ¿No es cierto? Porque un problema en la distribución y cobro en farmacia hundió al grupo. Sí, claro, claro. Lo Entonces, conozco perfecto, ¿no? ok, digamos, entonces suscribo eso. Y por otro lado, también has mencionado este estilo de empowerment, de escoger a la persona correcta, de ayudarla y después de darle libertad de acción y entrar solo cuando pues tienes alertas, ¿no? Yo te hago una pregunta. Esto no pasó durante tu gestión. Pasó hacia el 2014 y 2015, donde se produjo una pérdida significativa por derivados económicos que afectó un poco pues la situación de la empresa en ese momento. ¿Cómo manejabas tú el balance entre confianza y reporte en tu primer nivel de control? Porque esto se me ocurre que es algo pues que no necesariamente el CEO lo ve con el nivel de detalle, confía en alguien y ese alguien puede meter la pata, Sí. pero tiene un impacto tremendo, ¿no? A ver, difícil que yo me refiera a eso porque obviamente estás Eres hablando de... extraordinariamente políticamente correcto, te felicito. Eh, y, y bueno, pero sí es cierto que uno debe tener mucho cuidado. O sea, yo sí aprendí y siempre voy a recomendar que los que estamos a cargo del proceso de toma de decisiones, lo que no debemos hacer nunca es especular, ¿no? Y si existen, digamos, algunas controles o procesos que fallan o que te quitan, digamos, que eso ocurra, hay que asumir una responsabilidad por no corregirlas a tiempo. El caso en particular no entro en detalle en él porque no viene al caso, pero sí creo que la labor del CEO, antes que nada, está en proteger los intereses de los accionistas, de todos los accionistas en general. Y en ese sentido, cuidar los recursos de la empresa es bien importante, ¿no? En todo orden de cosas. Fue una serie de cosas que sucedieron, no necesariamente responsabilidad de una sola persona en absoluto, que genera, digamos, un tema después que ya es conocido, pero en fin, sí, son Ok, cosas que pasan, ¿no? nos vamos acercando al término de la entrevista del tiempo que habíamos programado y hay dos puntos que quisiera que me ayudes a complementar. En alguna parte del libro eh, me parece que es una especie de resumen de la visión o misión de Alicor en donde se señalan de alguna manera 6 criterios que definen un poquito el norte de la compañía, ¿no?
4 de ellos los hemos visto casi en amplitud de la entrevista, pero hay dos que no los he encontrado tan explícitamente desarrollados, me pareció, puede que yo lo haya omitido, en el libro, pero sí soy testigo de que se desarrolla extraordinariamente bien en la praxis de la empresa. Uno tiene que ver con el desarrollo del recurso humano y otro con el compromiso con la comunidad. Entonces, yo no he encontrado en el libro, digamos, de repente no se dio en tu época, eh, un poquito esta visión nueva en la que tenemos que preocuparnos no solo los accionistas, sino de los stakeholders, de tener pues esta preocupación por el tema de la equidad de género. Gubin sí, en el inicio de la dedicatoria, eh, señala este aspecto explícitamente, ¿no? Como consumidores y comunidad. Y creo que él viene promoviendo esto del posicionamiento del licor como un aliado contra la anemia infantil. Entonces, regreso. ¿Qué nos puedes contar sobre la política de desarrollo del recurso humano y sobre su preocupación y compromiso, más allá de lo comercial, que está extraordinariamente bien Sí, desarrollado, como sí, un socio del desarrollo? sí, tienes razón. Ahora, en el tema del recurso humano, sí, sí, Alicorp tiene también un hito importante. La transformación que se da en todo el área del talento en la empresa es inmenso. Hay que acordarse, Percy, que en esa época no existía el concepto de recursos humanos, no existía. Lo que existía en las empresas era un área personal. Claro, El administración área de de personal era un planillas. área que estaba exclusivamente diseñada para hacer pagos de jornales, pagos de planillas, llevar controles de tardanza, de ingresos y salidas, ¿no? Totalmente de El acuerdo. concepto de recursos humanos lo empezamos a desarrollar nosotros con muchos problemas, porque no encontrábamos, o sea, yo tenía el concepto metido por lo que leía y por lo que hacíamos en el equipo, pero no encontrábamos a la persona que tuviera el expertise, porque no existía, lamentablemente, y sin embargo, con el tiempo se logra ir construyendo. Esa sí es un área que se hace casi con in-house, con alguien que viene también de Procter, y la contratación de asesores, como pudieron haber sido en su momento A-Group, que nos ayudó muchísimo a empezar a darle, digamos, ese contexto correcto de transformación. Lo Cuando, disruptivo que haces es poner Total, a una persona de marketing. es bien importante porque en el Perú no había empresas que estaban, excepto, claro, las que venían de fuera, las transnacionales venían con el tema de sus headquarters, pero eso no había. Ahora, en el tema social, sí, la campaña esta de la NEM es una campaña que existía en esa época también y la ha continuado bien. Y es más, o sea, nosotros hicimos el tema de nutrición infantil, o sea, el problema de la desnutrición infantil, y tomamos ese objetivo de hacerlo así, no lo dice el libro, quizás debió haberlo dicho, pero te lo comento, porque éramos una empresa que no tenía ningún producto que pudiera identificarse con nutrición infantil. Entonces, más bien Ah, no ya, ya, queríamos ya. tener, no Ok, queríamos, mira, esto es bien importante lo que te estoy diciendo, yo no quería tener absolutamente nada que pudiera identificar un interés de parte de la de empresa en acuerdo. llevar Ok. adelante un proyecto de una naturaleza como es. Hicimos una campaña grande a nivel nacional, que le hicimos, me acuerdo, con RPP, etcétera, en su momento. Sí. Estuvimos en televisión durante mucho tiempo enseñando además temas de aseo y de higiene personal, justamente para ayudar en todos los procesos de las enfermedades que pueden tener los infantes. Hoy día, el tema de sostenibilidad es otro. O sea, hoy día no existe una empresa que a estas alturas del siglo en el que estamos viviendo pueda no estar viendo, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir de aquí a 5 o 10 Claro, y la años. conversión de su matriz Y, energética y su no y si no contaminación. tiene clarísimo lo que es ESG, lo que viene a ser el medio ambiente, lo que es el tema de sostenibilidad, lo que es el tema de gobernanza, con una visión de 5 o 10 años, simplemente esa empresa va a tender a perder valor o a desaparecer en el tiempo, ¿no? Porque ese proceso es justamente lo que está llevando al mundo corporativo empresarial moderno, ¿no es cierto?, a un nivel distinto y no solamente a tener la crítica de convertirse en una empresa que está mirando los resultados cortoplacistas o del mes anterior o del año anterior para tomar su proceso de decisiones de cómo sacar la plata y disfrutarla. Ese concepto de empresa o de empresario ya hoy día
yo no diría que ha desaparecido, pero va a tender a Debe desaparecer con el desaparecer. tiempo, ¿no? Y Es, Alicorp está en ese camino, o sea, Alicorp con Alfredo, donde está justamente yendo en ese proceso, ¿no? Perfecto. Dos últimas preguntas, una muy corta y la otra ya de cierre para que compartas con nosotros sus palabras finales. El sábado pasado, el Economist, en su carátula y en su editorial, critica a lo que ellos llaman el CEO que se mete en política. Y con el CEO que se mete en política, digamos, quiere hacer referencia a cuando los CEOs hacen suyo una demanda social. Por ejemplo, y no sé si te pongo en problemas, cuando de repente el presidente de un banco promueve el apoyo a la comunidad LGTB, o otro CEO promueve la equidad de género y entonces es el abanderado del tema. Eso es un poquito lo que el Economist critica, analiza, ¿no? Y dice que no corresponde, etc. ¿Qué opinas respecto a eso? Porque también leyendo en el libro y acordándome, tú has tenido, en ese sentido, me parece, dime si me equivoco, una estrategia más de desarrollo hacia adentro y de poca presencia mediática o pública, ¿no? Que contrasta, no digo ni bueno, sino simplemente diferente, con otros CEOs que al contrario lo que buscan es digamos, un protagonismo mediático en redes como una manera de generar un awareness positivo a su corporación, ¿no? ¿Qué comentario tienes al respecto y cuál sería, basada en tu experiencia, tu recomendación A ver, para los que no? creo que hay dos temas. Primero, el CEO metido en política. Sí creo Pero que no no. política partidaria, sino política Sí, ok, pública. por eso, sí, me refiero. Entiendo perfectamente, pero digamos, haciendo uso en todo caso de tendencias Ok, políticas perfecto, exactamente, eso con es, beneficio mediático, ¿no es cierto? exacto. Yo me parece que no es total y absolutamente honesto, ni transparente, ni conveniente ir por ese camino, porque eso al final la sociedad te va a dar cuenta y te va a pasar la factura. Si tú tienes un tema con la equidad de género, y la puedes practicar al interior de tu empresa, enhorabuena que lo hagas, porque crees en ello. Pero publicitar que la haces y no sentirlo, en el fondo, el por Ujú. qué la estás haciendo, es un error dramático, ¿no? Y la equidad de género se explica y tiene valor justamente porque añaden valor al interior de las organizaciones de una forma distinta, ¿no es cierto? Yo creo mucho en eso y creo que a la larga eso va a ir cambiando también en el mundo corporativo actual. Ante tu pregunta, yo sí critico, digamos, o criticaría, o sería muy crítico con una actitud que busca, digamos, beneficiarse mediáticamente de un tema que tiene una tendencia, que puede ser el concepto LGTB, puede ser el concepto de género, puede ser el concepto racial, etcétera, Claro, así para es. lo que fuera de beneficio y no busca, digamos, la honestidad y la claridad y la transparencia de la sociedad en su conjunto, ¿no? Perfecto, Aunque la sociedad puede estar llena de minorías, pero igual es una sociedad en su conjunto. perfecto. Bueno, Leslie, yo quiero terminar por mi parte agradeciéndote la oportunidad de conocerte un poquito más como persona, de conocer un poquito más a la empresa, de conocer un poquito más al grupo Romero y de conocer a través de tu experiencia pues los avatares y las oportunidades que los gerentes, que los empresarios han tenido que vivir en estos últimos 20 años. Y lo constante es el cambio, ¿no? Tenemos a puertas un proceso eleccionario donde tenemos riesgos de regresar y retroceder a lo que tú has graficado en algunas etapas pasadas eh, en tu libro y lo que lo hace aún más vigente porque parece que es como un abecedario de lo que puede ocurrir y obviamente también aprender y ser creativos para enfrentarlo. Pero reiterarte el agradecimiento para Centrum y para nuestros stakeholders de habernos dado la oportunidad de compartir contigo y te doy el espacio para que cierres con las palabras finales que gustes. Te agradezco muchísimo, Percy, por el espacio, por la posibilidad de conversar un poco sobre mi vida y sobre lo que significa el libro. El libro está, en verdad, diseñado a dejar en blanco y negro una historia de un grupo de personas que hicieron una transformación que creo yo que es emblemática en el mundo corporativo y empresarial peruano. No es la única, porque estoy seguro que hay muchas historias y muchos emprendimientos que han tenido que pasar por procesos sumamente complicados y adversos. Pero el nacer con una amenaza grande y es algo que cualquier empresario, cualquier CEO, cualquier grupo humano dentro de una empresa
va a tener que enfrentarlo en la vida de la empresa de todas maneras. Algunas amenazas serán más simples, más sencillas o más complejas. Mil gracias, Percy, te agradezco.